hermanos, en esta preciosa... Gloria al Señor. Son puntos básicos, amado hermano, que Pablo nos enseña a vivir una vida en unidad en el Espíritu. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Soportaos con paciencia los unos a otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cerramos nuestros ojos. Padre amado que estás en el cielo, Señor, nos da la oportunidad de estar aquí, Señor, en tu casa, Padre, para darte la gloria, darte la honra. Bendito tu nombre, Señor. Tú eres digno de alabanza, Señor. Ponemos delante de ti este momento, Señor, que seas tú, mi Dios, el que tomas el control, Padre. Seas tú, mi Dios, el quien enseña, Señor, en este momento. Que el pueblo, Padre Santo, salga edificado, que salgamos edificados, Señor, entendidos y comprendidos de tu palabra, Señor. Padre Santo, Señor, todo lo que se realiza en este momento, Señor, sea para la honra, la gloria de tu nombre, Señor. Bendiga a cada uno de mis hermanos en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Cristo, amado hermano. Gloria al Señor. La semana pasada, amado hermano, vimos, ¿verdad?, cómo es que, gloria al Señor, Pablo es un ministro a los gentiles, ¿verdad? Y aprendimos muchas cosas importantes de él, que básicamente que él decía, ¿verdad?, que era por la gracia del Señor, él había recibido una revelación, por la gracia, él era un ministro, ¿verdad? Gloria al Señor, y por la gracia de Dios, él recibió, gloria al Señor, en sí el propósito de transmitir el evangelio de Jesucristo a las demás personas, amén. Gloria al Señor, y él termina, amado hermano, en el capítulo 3, haciendo una oración, amén. Haciendo una oración,
Y la oración, amado hermano, que Pablo nos enseña en este punto, amado hermano, son puntos muy importantes. Amén. Si usted se fija, usted se da cuenta lo que él habla aquí. Váyase conmigo al capítulo 3, versículo 14. Dice: por esta causa, dice él, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, y para que os dé, dice él en su oración, conforme a las riquezas de su gloria. Dice, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Amado hermano, miren cómo es la expresión de Pablo aquí en la oración, ¿verdad? Y él dice, por esta causa doblo mis rodillas. Un ejemplo, amado hermano, que vemos aquí de Pablo es que Pablo viene y se arrodilla. Amén. Es un ejemplo que no, básicamente, amado hermano, esta palabra va dirigido para nosotros, a nuestra vida cotidiana, a nuestra vida, gloria al Señor, a la vida cristiana que llevamos nosotros. Amén. Y también es un ejemplo que nos enseña a nosotros, amado hermano, qué es lo que debemos de pedir al Señor. Si usted se da cuenta, amado hermano, ¿qué es lo que pide Pablo aquí? Aquí Pablo, amado hermano, nos enseña un punto vital, un punto importante. Y él se lo atribuye todo a Dios, ¿verdad? Y se lo deja todo a Ole. Y él dice, amado hermano, dice, y él utiliza estas expresiones, dice, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Amén. Para que habite Cristo por la fe, amado hermano. Cuando Pablo habla de estos puntos, Pablo está preocupado por la iglesia de Éfeso. Pablo estaba preocupado por eso, porque él quería que la iglesia de Éfeso esté bien confortados. Que la iglesia de Éfeso que no se iba a desmayar por la causa de que Pablo estaba pasando ciertas tribulaciones, sino que lo que quería Pablo era, amado hermano, que esta iglesia esté firme, cimentado en la fe. Que nada los iba a desborotar o nada los iba, amado hermano, gloria al Señor, que nada los iba a impedir o nada ni nada, amado hermano, que la iglesia de Éfeso, cuando él hace esta oración, básicamente les dice y les enseña, amado hermano, que estén fortalecidos en Cristo. Amado hermano, si usted se da cuenta, hemos aprendido aquí en Efesios. Básicamente estamos hablando casi todo de una vida espiritual. Usted no se da cuenta que no hemos hablado nada de material, nada de humanismo hemos hablado aquí. Entonces, básicamente casi es espiritual lo que está hablando aquí Pablo. Entonces, aquí lo que la preocupación de Pablo es la vida espiritual de la iglesia de Éfeso. Por eso él pide las riquezas de quien dice, quien toma nombre toda familia en los cielos, en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido, dice, él dice, mire, con poder en el hombre interior por su espíritu, en una vida espiritual. Entonces básicamente Pablo está preocupado por ellos en la vida espiritual. Entonces básicamente, ¿qué ejemplo le sacamos aquí? Que cuando yo vengo a orar, amado hermano, yo tengo que preocuparme. Si yo oro por mi hermano o por mi prójimo o por mi esposa o por mí mismo, tengo que orar ¿de cuál? De mi vida espiritual. Usted dice, hermano, ¿por qué? Porque lo vamos a entender en el capítulo 4, de lo que estamos hablando. Para que habita Cristo por la fe
en vuestros corazones, que por la fe nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, ¿verdad? Toda persona que ha venido a los pies de Jesucristo, ¿verdad? Ha creído a Jesús en su corazón y tiene a Jesús en su corazón, y es esa fe, ¿verdad? Y dice él, amado hermano, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, que verdaderamente están juntos, cimentados, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. Básicamente Pablo, él quiere entenderle a la iglesia: ustedes tienen que entender el conocimiento, tienen que entender la palabra, tienen que entender la palabra de Dios. Básicamente les está diciendo que el conocimiento de la verdad, de ese misterio que él les hablaba, amado hermano, él estaba diciendo: ustedes tienen que entender lo que yo estoy hablando. Cuando él hablaba, ¿verdad? Que él era un hombre que por su gracia Dios, él había recibido esa revelación del evangelio, ¿verdad? Y él los había instruido, los estaba adoctrinando. Entonces, él lo que quería es que el pueblo llegaba a esa plenitud. Porque básicamente, amado hermano, nosotros como humanos que somos, ¿verdad? Que no hemos llegado a esa plenitud del conocimiento de la palabra del Señor, y todavía somos, a pesar que los años que llevamos en el evangelio, que todavía nos cuesta entender ciertos puntos de la palabra, hasta incluso hay cosas de la palabra del Señor en nuestra vida, nosotros no la hemos podido aplicar. Entonces, una vida espiritual, aquí una vida espiritual, Pablo quiere y anhela y desea de la iglesia de Éfeso. La pregunta es, amado hermano, usted y yo, ¿cuál es nuestra? Sacamos ese punto. ¿Qué oración hago yo cuando vengo delante del Señor? Aquí vemos un hombre que está intercediendo por la iglesia de Éfeso, que básicamente quiere decir que esa es nuestra obligación nosotros mismos ahora: orar y rogar por otros. No venimos a la iglesia a decir: Señor, dele un carro, porque si con el que tiene se pierde. Señor, dale otro trabajo. No le vamos a decir al Señor ese, porque con los dos que tiene ya no viene. Entonces tenemos que saber qué es lo que le vamos a pedir a Dios. ¿Qué le vamos a decir al Señor? Es un ejemplo que Pablo nos enseña a nuestras vidas hoy. Y Pablo lo está diciendo con amor y no está regañando. Dice, y aquel, termina con una doxología, le llaman ese 20:21, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, dice, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Y mire cómo termina diciendo: a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amado hermano, aquí encontramos este punto, gloria al Señor, de que es una fórmula, ¿verdad?, de cómo nosotros debemos orar. Entonces, la preocupación de Pablo aquí es una vida espiritual de la iglesia de Éfeso. Amén. La preocupación de usted aquí, amado hermano, gloria al Señor, porque cuando se le invita a usted, venga a la oración, es para que tenga una vida espiritual plena y agradable delante de Dios. La razón, amado hermano, que un líder ora por usted, y yo sé que, amado hermano, aquí los martes hay un grupo que viene a orar por los que no vienen, clamando: Señor, por lo que el tal hermanito que no viene, ayúdalo, Señor. Si está en su trabajo, lo ayúdalo, Padre. Pero si se quedó viendo la novela, ten misericordia de él. Pero estamos hablando que de su vida espiritual, una vida espiritual delante del Señor. ¿Para qué? Para que Él sea el Señor el que lo redarguye, que sea el Señor el que le da ese pleno conocimiento de la verdad y entienda y comprenda. Porque hasta ahorita nos está costando comprender la palabra. Ahora bien, entonces Pablo en el capítulo 4 nos habla de la unidad del Espíritu. Y él aquí, amado hermano, gloria al Señor, aquí Pablo, gloria al Señor, aquí viene Pablo como se le conoce, amado hermano, con la expresión que él dice, gloria al Señor,
Dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Amén. Gloria al Señor. Cuando Él utiliza la expresión os ruego, básicamente está exhortando, está dando una petición, está dando una solicitud, está dando una súplica. Os ruego, les dice ellos. Amén. Está hablando al pueblo, ¿verdad? Le está enfatizando, le está haciendo conciencia. Pueblo, iglesia de Éfeso, iglesia palabra en acción. Yo pues preso en el Señor, dice, os ruego que andéis como es digno. Entonces, pero ¿qué estaba pasando con la iglesia de Éfeso? Porque él apela de esta manera. ¿Qué es el caminar que llevaba la iglesia de Éfeso? ¿Por qué Pablo les dice, os ruego? Y muchas veces cuando nosotros venimos a la iglesia, aquí en la casa, a venir a aprender de la palabra del Señor, muchas veces la palabra como que nos va directo a nosotros, porque nos está diciendo nuestra condición que llevamos. Aquí Pablo le está refiriendo, dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno. Obviamente, amado hermano, nosotros ya somos diferentes. Hay que andar de la manera dignamente, dice, de la vocación que fuisteis llamados. Ahora bien, en Colosenses 1:10, que dice la palabra del Señor. Colosenses 1:10, dice la palabra, vamos a ver. Dice, para que andéis como es digno del Señor, dice, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Dice en el 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para que toda paciencia y longanimidad con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado el reino a su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amado hermano, Pablo exhorta a la iglesia y nos exhorta a nosotros que andemos como debemos de andar. Porque mismo lo dice, ¿verdad? Que ya lo que quedó atrás ha quedado atrás. Nosotros llevamos una vida espiritual ahora en adelante. Él nos ruega, nos dice, y nos dice como a la vocación que fuiste llamado, y gloria al Señor, y habla, está suplicando a la iglesia. Básicamente quiere decir que seamos fieles, amado hermano, a la vocación que fuimos llamados. Fidelidad. Y la pregunta es, ¿será que la iglesia de Éfeso era infiel o no? Pero él sabía qué es lo que le estaba escribiendo a la iglesia de Éfeso. Y Dios sabe exactamente qué es lo que quiere para nosotros hoy en la noche. ¿Por qué nos encontramos con este estudio de la palabra del Señor, de la fidelidad? ¿Seremos nosotros infieles? Si nos autoexaminamos y ponemos el espejo y nos revisamos, decimos, Señor, ¿en dónde hemos sido infieles? Y verdaderamente, amado hermano, déjame decirle que somos infieles. Somos infieles. No hay aplauso hoy, qué bueno. Pero Pablo nos viene a dar una enseñanza muy clara y muy directa hoy, que a usted le va a gustar. Primera de Timoteo 2:12. Vamos a leer que dice Primera de Timoteo 2:12. Pues el Señor, a ver si yo estoy mal. 2:12. Perdón, es Primera de Timoteo 1:12. Dice,
Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Entonces, amado hermano, ¿qué es lo que Pablo está tratando de decir? Que es un hombre fiel, que Dios lo halló fiel y Dios lo llamó al ministerio. Entonces, ¿qué es el mensaje que nos está dando al principio allá en Éfeso? Es que quiere que Dios que nos haya fiel. Ahora bien, ahora vamos en el versículo 2. Ahora vamos a entender por qué Pablo está hablando de ese punto. Ahora nos dice, con toda humildad y mansedumbre. Aquí estas dos palabras, amado hermano, nos va a dejar mucho que decir. Con toda humildad y mansedumbre. ¿Qué significa la palabra humildad? Amado hermano, buscando y nos damos cuenta, dice que es alguien que tiene los pies puestos en la tierra. Yo sé que eso es humilde. Alguien que siempre sabe qué, mantener esta cabeza siempre agachada. Pero está hablando físicamente, ¿verdad? Ahora en el sentido espiritual, ¿será que nosotros somos humildes? Ahora, ¿por qué Pablo nos habla de humildad y por qué nos habla de mansedumbre? Porque más adelante nos va a decir por qué. Pero vamos con ese punto de humildad, amado hermano. Pablo aquí nos enseña humildad. La palabra del Señor me enseña humildad. La palabra del Señor a mí me enseña mansedumbre. Y realmente, amado hermano, esa es la lucha que todos estamos batallando todos los días, que nosotros no hay humildad. Cuando decimos no hay humildad, amado hermano, estoy hablando en el sentido espiritual. Amén. Que dentro de nosotros hay algo que se llama arrogancia. Lo que es contrario de la humildad es arrogancia. La pregunta es, ¿la arrogancia a Dios le agrada? Obviamente que no. ¿Qué quiere decir, amado hermano, humildad? Dice, calidad de ser humilde. Es un acto de humildad. Amén. El latín lo dice que significa pegado a la tierra. Lo dice de otra manera, es una virtud moral contraria a la soberbia. Entonces, Pablo dirige esas palabras y les dice a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Con toda humildad. ¿Y quién es el hombre? Mi maestro de maestros, amado hermano, que yo tengo que ver que fue un hombre humilde. A Cristo Jesús, un hombre humilde en todos los aspectos de su vida, en su caminar, todo lo que vino a realizar en esta tierra, fue un hombre en toda la plenitud, fue un hombre humilde. Usted va a decir, no hermano, pero ¿por qué Jesús fue humilde si cuando entró en el templo fue a desbaratar a toda la gente, le dijo, han convertido la iglesia en cuevas de ladrones? Lo que pasa es que él tenía celos. Él quería complacer a su padre. Él quería ser hallado fiel ante su padre. Y él en toda su plenitud, Jesús fue fiel en su ministerio en esta tierra. Entonces, si él fue humilde, entonces básicamente, amado hermano, gloria al Señor, aquí encontramos a Pablo hablando de humildad. Toda persona humilde, amado hermano, reconoce su dependencia de Dios. Toda persona que no reconoce a Dios en su vida, amado hermano, es soberbio, es arrogante. Todo cristiano que no reconoce a Dios en su vida, en su diario caminar, en su vida en la mañana, amanecer, en la noche, en todo lo que hacen, que en todo realice, aquí dentro de la iglesia, en su vida espiritual, amado hermano, el hombre que no reconoce a Dios, amado hermano, es soberbia, es arrogancia. Entonces, amado hermano, un hombre humilde depende de Dios. Amén. Gloria al Señor. No domina todo. Amén. No, gloria al Señor. Un hombre humilde no quiere dominar todo.
Un hombre humilde, amado hermano, no quiere tomar posesión de todo a su alrededor, sino que reconoce, amado hermano, un hombre humilde reconoce quién es su semejante. Un hombre humilde reconoce quién es el otro individuo que carece de debilidades y entiende y comprende. Ese hombre humilde sabe que tarde que temprano Dios lo va a alumbrar la verdad en su vida, y tarde que temprano reconoce que ese es su semejante. Dios lo va a cambiar un día como un día Dios lo cambió a él. Un hombre humilde. Ahora vamos con la mansedumbre. Calidad de manso. Amén. Una persona dócil, amén, quiere decir una persona mansedumbre, que es una persona suave en su carácter o en su trato. Mansedumbre. Ahora bien, usted dice, amado hermano, ¿por qué estamos hablando de estos dos puntos de humildad y de mansedumbre? Porque, amado hermano, aquí Pablo nos lleva, amado hermano, a aprender a ser tolerantes los unos con los otros. Usted lo está leyendo porque aquí dice con toda humildad y mansedumbre, dice soportaos con paciencia los unos a los otros. ¿Dónde? En amor. Entonces, amado hermano, dice soportaos, ahora nos manda a soportar. Y la pregunta es, amado hermano, de la iglesia ahora en la actualidad, básicamente, amado hermano, ¿nos soportamos los unos a los otros o no nos soportamos? ¿Hay amor en nosotros verdaderamente o no hay amor en nosotros? Porque ahí dice en amor. Entonces, obviamente, si yo tengo a Cristo en mi corazón, conozco el amor de Dios, tengo el amor de Dios. Por eso Él apela en este instante la palabra del Señor en mi vida. Realmente yo soy un hombre humilde, soy un hombre que tengo mansedumbre en mí, soy una persona que soporto con paciencia, porque te envía a la paciencia. Mire, pues, habla de humildad, de mansedumbre, gloria al Señor, de habla que tenemos que soportarnos, y ahora nos envía a la paciencia. Amado hermano, un hombre, ¿verdad? Un hombre explicaba una vez y decía que en nuestra vida nosotros, amado hermano, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana, amado hermano, todos vamos a pasar en una prueba. Todos. No hay nadie que no va a pasar en una prueba. Y en esas pruebas, amado hermano, gloria al Señor, Dios permite para que Dios, gloria al Señor, entendamos que es paciencia. Porque en las pruebas, amado hermano, aquí todos vamos a ser vistos realmente quiénes somos. No se duerma. Despierta el que está a su lado con paciencia y con amor. Reconociendo, ¿verdad?, que un día nosotros así nos pasaba, nos dormíamos mucho. Pero aquí está el pero, eso no implica que vamos a tolerar. Ahí está ese punto. Yo puedo soportar los berrinches de mi hijo con paciencia y con amor, pero no todo el tiempo lo voy a tolerar y soportar. Tarde que temprano le va a caer. Y muchas veces dicen, no, pero si Dios es amor, ¿verdad? Pero lo bueno es, amado hermano, que aquí Pablo nos llama, ¿verdad? Y nos llama a conciencia, nos dice humildad. Mansedumbre, soportaos, dice aquí. Realmente, amado hermano, este punto muy importante de qué enfatizar, ¿verdad? Estamos hablando de la iglesia, del cuerpo de Cristo. ¿Qué es usted y qué soy yo? Amén. Usted es una micra de parte del cuerpo de Cristo que el Señor tiene establecido en esta tierra. Dice soportaos. La pregunta es, ¿hasta cuánto, hasta dónde está mi paciencia mío? Porque tenemos que reconocer, amado hermano, que el otro, mi semejante, amado hermano, que está al lado de mí, no tiene la misma capacidad, el mismo nivel espiritual que yo tengo.
Tengo que entender que el proceso que está pasando el otro, yo también lo pasé. No es lo mismo del que lleva 2 años en el evangelio con el que lleva ya 30 años, el que lleva 20 años, el que lleva 25 años, el que lleva 10 años. Obviamente lo supera casi en todo. Amén. Entonces nos habla de paciencia. Soportaos con paciencia los unos con los otros. Pero el ingrediente de todo esto, amado hermano, déjame decirle, el ingrediente de todo esto nos lleva al amor. Yo tengo que actuar muchas veces con misericordia y con amor, porque mi Dios ha demostrado misericordia y amor conmigo. Hay pláticas que yo tengo con mi esposa y le digo, mira, le digo, amor, Dios ha tenido tanta paciencia con nosotros, así también nosotros tenemos que tener paciencia con los demás. Dios nos ha aguantado, nos ha tolerado muchas cosas en nuestra vida, en nuestro matrimonio. Le digo, así también nosotros tenemos que hacer con los demás. Tú no puedes exigir algo a otro que tú no puedes, todavía a ti te cuesta. Pero el ingrediente de todo es amor. Pero el amor de Cristo. Por eso aquí Pablo, básicamente, amado hermano, nos habla de que de una vida espiritual que nosotros tenemos que llevar. El amor. ¿Por qué nos habla de eso, amado hermano? Porque Pablo lo que quiere enfatizar es que mantengamos una vida unida en Cristo Jesús. Cosa que ahora se está desbaratando, amado hermano, la vida espiritual de cada uno del individuo en esta época de la iglesia moderna, amado hermano. Déjame decirle que se está desbaratando, no hay unidad, estamos jalando por donde quiera. Entonces es necesario, es menester, amado hermano, que entendamos estos puntos, que tenemos que mantener una vida espiritual unida. La iglesia de Éfeso cree que se quedó en silencio como está hasta ahorita, en silencio. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Pablo está apelando y está diciendo, necesitamos unidad. Hay necesario ejercer la unidad dentro de la iglesia. Porque no es posible ser parte de una iglesia, o soy yo parte de una iglesia, si yo no quiero vivir en unidad. Pablo nos enseña que es necesario. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. En Efesios, amado hermano, Efesios 1:23, aquí mismo Efesios 1:23, encontramos, déjame leerlo, dice, ¿qué es lo que básicamente el propósito de Dios con la iglesia? La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Somos cuerpo de Cristo. Y obviamente, amado hermano, déjame decirle, el dueño, amado hermano, a quien nosotros pertenecemos, obviamente no lo ve con buenos ojos, amado hermano, si existiera desunidad dentro de nosotros. No debe haber desunidad en nosotros. Tenemos que mantener esa vida espiritual unida, juntos. Por eso habla la palabra del Señor, que por eso tenemos que venir a la iglesia juntos, en armonía. En armonía, en armonía. Habla que tenemos que estar armoniosos, tenemos que estar felices, tenemos que estar contentos, amado hermano. Pero déjame decirle que vivimos una vida fatal ahora en la actualidad, amado hermano, que la armonía ya se nos fue. Se nos ha ido.
Casi todo músico, todo predicador, todo quien enseña le dice, hermano, dígame, amén. Todo músico diga, hermano, un grito de júbilo, un grito de júbilo, apenitas. Entonces es necesario, amado hermano, regresar, decía David Ormache en una de sus conferencias, es necesario regresar a lo sencillo. Y la pregunta es, ¿cuál es lo sencillo? Es el amor, a nuestro primer amor, que es Cristo. A Él tenemos que regresar nosotros. Porque ya nos alejamos. Por eso ya no sentimos armonía. Por eso no hay amor. Por eso no hay unidad. No hay mansedumbre. Ya no existe paciencia. Con eso no estamos diciendo que se va a tolerar ciertos puntos. Porque así como el Señor manda a castigar directamente al individuo que se está portando mal, así también dentro de la iglesia hay cosas que Dios manda y demanda al líder que lo tiene que hacer. Es necesario regresar a lo sencillo. Porque a la iglesia, ¿verdad? A una iglesia en Apocalipsis le dijeron, pero has dejado tu primer amor. Y poníamos el ejemplo, amado hermano, gloria al Señor, cuando hablábamos de Gálatas, ¿verdad? Gloria al Señor, cuando hablamos de ese punto, ¿verdad? Cuando hablamos de que nosotros tenemos que permanecer firmes, ¿verdad? Eso lo encontramos en Gálatas 5:1, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gloria al Señor. Entonces, amado hermano, gloria al Señor, aquí Pablo nos enseña estos puntos que son vitales y de súper importancia para mi vida, que me va a marcar mi vida y lo va a marcar su vida a usted. No podemos, ¿verdad que sí, amado hermano? No podemos nosotros decir que somos parte del cuerpo de Cristo, amado hermano, si dentro de mí, como estamos hablando de un hombre espiritual, si dentro de mí hay algo que está corrompido, algo que está mal, algo que me molesta de alguien. No puedo decir yo que soy parte del cuerpo de Cristo. No puedo decir yo que soy miembro del cuerpo de Cristo cuando hay algo en mí, algo que está molesto, algo aquí que tengo algo contra alguien. Y no, ¿verdad? Pero la palabra del Señor, amén. Eso es lo bonito y lo interesante, amado hermano. Y lo excelente es que cuando venimos nosotros a la casa del Señor y venimos, amado hermano, venir a aprender estos puntos. Quizás estos puntos usted ya se le había olvidado. Ser humilde. Quizás estos puntos usted ya se le había olvidado ser un hombre mansedumbre. Quizás a usted ya se le había ido la paciencia, amado hermano, pero hoy estamos aprendiendo a ser pacientes los unos con los otros. Habla los unos con los otros. No se refiere ser paciente con el que está allá afuera, sino que se refiere el que está adentro, mi hermano que está al lado. Entonces Pablo es muy claro y él habla celosamente. Él aquí está demostrando su celo. Y nos dice y nos llama hoy, amado hermano, a la conciencia. Y nos llama y nos hace entender que, amado hermano, que nosotros tenemos que andar en humildad y mansedumbre. Valga la redundancia, valga la repetición, amado hermano, porque es un punto muy importante. Soportados con paciencia los unos con los otros en amor. No es tanto lo que, y esto aquí, amado hermano, lo que Pablo nos enseña aquí, amado hermano, esos son puntos de mi vida espiritual. Amén. Este tiene que ver con tu vida espiritual. No tiene que ver en tu vida material, en tu vida espiritual. Esto es lo que va a marcar tu vida. Por eso encontramos estos puntos, amado hermano, dice él. Y empieza así a decir estos puntos: un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y lo describe así: un Señor,
una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Entonces tengo yo un solo Padre, un solo Señor. Soy participante, ¿verdad? Todos fuimos bautizados aquí, somos gente regenerados. Entonces obviamente uno que es regenerado es alguien que ha regenerado cambios en su vida. Entonces aquí, amado, habla de una sola cosa, habla de un solo sentir, habla de una sola cosa. No dice, ustedes tienen dos señores, dice un solo Señor, un solo cuerpo, un solo bautismo. Un Dios y Padre de todos. No dice Padre de uno, dice de todos. Un Dios, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Amado hermano, aquí Pablo nos está enviando, ¿verdad?, a tener esa vida espiritual juntos, a ser hombres celosos. Porque nosotros encontramos en la palabra del Señor que nosotros no podemos servir a dos señores. ¿Acaso nosotros tenemos dos patrones? ¿Acaso nosotros servimos al mismo patrón, el que trabajamos en la mañana, con el mismo patrón de la tarde? ¿Verdad que no? Nosotros recibimos órdenes con el que trabaja en la mañana y recibimos órdenes de que está el de la tarde. Son diferentes. Entonces no hay esa unidad. Entonces aquí, amado hermano, gloria al Señor. Gloria al Señor, váyase conmigo, amado hermano. Hay un versículo de la palabra del Señor, gloria al Señor. Quiero que usted váyase conmigo en Romanos, gloria al Señor, 12. Gloria al Señor, aquí dice. Romanos 12, 3, 6. Dice la palabra del Señor: digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió cada uno. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Amén. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o que el que enseña en enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Pero el 9 dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amad los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefirieos los unos a los otros. Amén. Amado hermano, gloria al Señor. Este es un punto muy importante, ¿verdad? Cuando hablamos aquí, digo pues que por la gracia que me es dada, cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que debe de tener. Todos los que estamos aquí, amado hermano, nosotros no podemos tener un concepto más alto del que debo yo de tener o querer sobrepasarme sobre otro, mi hermano, que es semejante a mí. Es que si yo tengo otro concepto alto, amado hermano, eso implica arrogancia, eso significa ser soberbio,
Eso significa, amado hermano, exaltarse, elevarse. Pero aquí en Romanos nos enseña este punto muy vital, muy importante. Sino que piense de sí con cordura, dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Pero en el 9, amado hermano, nos encierra este punto. Dice, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo y seguid lo bueno. Entonces, amado hermano, obviamente yo tengo que ser humilde, tengo que ser manso. ¿Por qué? Porque, amado hermano, porque cuando en Efesios encontramos, ¿verdad? Cuando dice aquí, dice en unidad, ahora voy a regresar otra vez. Cuando dice aquí, solicito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, con paciencia los unos los otros en amor. Tenemos que poner este ejemplo para que usted y yo, amado hermano, aprendamos a tener una vida espiritual abundante, una vida espiritual que a Dios le agrada, una vida espiritual, amado hermano, sin fingimiento. No podemos fingir ser espirituales, no podemos fingir ser cristianos dentro de la iglesia, no podemos fingir nosotros, amado hermano, ser lo que somos y exactamente no lo somos. Entonces la palabra del Señor, amado hermano, nos lleva a este punto. La preocupación de Pablo, amado hermano, él está solicitando a la iglesia de Éfeso a hacer conciencia con estos puntos. La palabra del Señor nos habla hoy también en esta noche, hacer conciencia de estos puntos. Pero a cada uno de nosotros fue dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Amén. Entonces, abra estos puntos. Pablo dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y ahora bien, en el 11 nos dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y el punto de este, amado hermano, ¿cuál es el punto de todo esto? Porque él habla y nos dice que él constituyó, amado hermano, a estos ministerios. En el 12, amado hermano, nos envía este punto, nos dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces estamos pasando, amado hermano, gloria al Señor. Aquí entonces nos está hablando de esa unidad que debemos de tener nosotros en el Espíritu. Aquí nos está enviando a mantener, gloria al Señor, y Él mismo, dice, Él mismo, este mismo, aquel que murió, aquel que resucitó, amado hermano, ese es el mismo que Él mismo constituyó apóstoles. Entonces cuando decimos constituyó apóstoles, estamos refiriendo de aquellos hombres, gloria al Señor, que estuvieron al lado de Jesús, que recibieron, amado hermano, esa instrucción, esa revelación de la palabra hacia sus vidas, y vinieron ellos, enseñaron a otros, gloria al Señor. De ahí, gloria al Señor, de ahí vemos al evangelista, vemos el libro de Hechos, vemos a los profetas que son los mismos predicadores, ¿verdad? Y a otros pastores y a otros maestros. Dice, ¿para qué, amado hermano, constituyó a estos hombres en estas posiciones? Dice la palabra del Señor, para perfeccionar a los santos, amado hermano. Y cuando hablamos de los santos se refiere a la iglesia del Señor, se refiere a nosotros, amado hermano. Constituyó a estos hombres para edificación, les constituyó a ellos para que hablaran, los constituyó a ellos para que enseñaran, los constituyó a ellos, amado hermano, gloria al Señor, para que nosotros, gloria a Jesús, aquí dice la palabra,
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, amado hermano, nosotros tenemos que estar metidos en la edificación del cuerpo de Cristo. En el 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir eso, amado hermano? Que todavía no hemos llegado a esa plenitud. Entonces, cuando hablamos, amado hermano, cuando hablamos de los apóstoles, amado hermano, usted se recuerda qué es qué es lo que le habló Jesús a los apóstoles. Habló que te enseñaste a ser discípulos a todas las criaturas, ¿verdad? Enseñándoles que guarden las escrituras, y los discipuló y los enseñó, los entrenó, y vinieron ellos, amado hermano, ellos fueron y siguieron con ese mandato. Y hasta ahora, amado hermano, sigue todavía esa recomendación. ¿Para qué? Para que la iglesia sea edificado. Para que nosotros nos edifiquemos. ¿Para qué? Para que nosotros llegamos a esa estatura, ¿verdad? Esa plenitud de Cristo. Amado hermano, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque todavía hay deficiencia. Por eso Pablo dice, apela y le dice a la iglesia de Éfeso, oh ruego, le dice a ellos. Y el Señor nos ruega a nosotros ahora también, por medio de su palabra. Amado hermano, cuando habla, ¿verdad? Este mismo que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Gloria al Señor. Este mismo constituyó unos apóstoles. O sea, Él repartió los dones, amado hermano. ¿Para qué? Para que ponen este ejemplo. ¿Para qué hubieron apóstoles? ¿Para qué hay pastores? ¿Para qué hay evangelistas? Para que la iglesia sea edificada. Para que la iglesia sea guiada. Para que la iglesia lleve una vida espiritual abundante. Para que una iglesia no se pierde. Para que la iglesia esté bien fundamentada. Para que nadie se salga del orden de la palabra del Señor. Para que ya no seamos niños, fluctuantes, llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Aleluya. Entonces, es vital importancia, porque si usted lee en su Biblia, en el título que empieza arriba, dice, amado hermano, la unidad del Espíritu. Entonces, es necesario que tengo que estar yo unido con los santos. Es necesario que tengo que estar yo al lado, gloria al Señor, amado hermano. Por eso constituyó aquí a maestros, gloria al Señor, para que nos enseñasen. Para eso constituyó aquí a pastores, para que nos enseñasen. ¿Para qué? Para que nosotros, amado hermano, perfeccionemos nuestras vidas espirituales que llevamos, para que nosotros no seamos como los niños. Porque un niño con dulce lo dejan llevar y se va. Espero que no hay cristianos aquí que son niños que por cualquier cosa y se van de la iglesia. Entonces, si dice que hay niños ahí, entonces ciertamente que en Efesios habían personas que se comportaban como niños, que por un dulcito, por un pastelito, porque le van a celebrar su cumpleaños al hermanito del esposo, del hijo y de todo, y se va. Comportamiento de niño. ¿Qué hace un niño? ¿Cómo se comporta un niño? Un niño es inmaduro, ¿sí o no? Un niño, usted no le puede exigir una vida espiritual como la de usted, porque él no entiende, no comprende. Él, en base de todos los días de su vida, él va a entender, va a comprender como usted empezó. Pero aquí Pablo nos enseña, ¿verdad? Una vida de madurez, gloria al Señor, en la vida espiritual un poquito más sólida, más maduros. ¿Para qué? Para que no venga el error y seamos sacados en la verdad.
Porque ahora en la actualidad, amado, el error está a la vuelta de la esquina y está como pan caliente, como pupusa que se vende a unos 50, amado hermano, y todos están yendo atrás del error. Artimañas utilizan y básicamente, amado hermano, eso es lo que está pasando ahora, las artimañas. Por eso es necesario regresar, como yo les decía, a la humildad, a la mansedumbre, soportados con paciencia los unos con los otros en el amor, guardando la unidad que es gloria al Señor, del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Tengo que tener paciencia. ¿Para qué? Para que el otro, mi semejante, no se vaya al error. Sino que siguiendo la verdad, de aquí Pablo nos dice, sino que siguiendo la verdad en amor. Otra vez esta palabra. En amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. En pocas palabras, tenemos que seguir al grande, tenemos que seguir a la cabeza, tenemos que seguir al esposo, tenemos que seguir a Cristo y nadie más que solo a Él. Ese es el único. Tenemos que seguirlo, nosotros no podemos, amado hermano, retroceder. ¿Por qué? Por eso, amado hermano, tenemos que tener mucho cuidado, gloria al Señor, de estos hombres que engañan a la gente. Estos hombres, amado hermano, que están viendo a los niños espirituales que están dentro de la iglesia y los quieren llevar. Y déjame decirle que se sienten a media congregación y se ponen a estudiar y se tardan un buen tiempo y después se los lleva. Eso lo conoce Corintios como los lobos, pero están vestidos, ¿qué? De ovejitas. Son también, como dice Pablo, humildes, son también mansos. Pero ¿qué hacen? Tienen artimañas. Ahora usted dice, hermano, ¿por qué? Sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, dice, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, dice, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esa es la razón. Esa es la razón de la unidad en el Espíritu que nosotros debemos de tener. Ese es el motivo y el propósito, amado hermano. Aquí, amado hermano, estamos viendo un hombre que Pablo nos llama y nos invita a una vida, una unidad espiritual. Pero la otra semana vamos a encontrarnos, amado hermano, de un hombre, amado hermano, que es espiritual, que está en unidad, que es humilde, es mansedumbre, pero a la misma vez le llama a la reflexión que tengan mucho cuidado con otros puntos. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha dado una nueva vida en Él. Pero eso lo vamos a aprender la otra semana, amén. Pero el punto aquí es, amado hermano, que nosotros seamos edificados. Y nos habla en el amor. Póngase sobre sus pies porque ya va a amanecer. No alcanza el tiempo. Hay mucho que hablar aquí. Volvemos a regresar. Parece como que fue la introducción. Hay muchos puntos que enfatizar aquí todavía. Pero con que usted se va con el versículo 2 y 3 a su casa y lo empezamos a vivir aquí dentro de la iglesia, ya ganamos mucha ventaja. Amén. Con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a los otros en amor. Amén.
solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Cerramos nuestros ojos, Padre amado. Señor, en esta noche, Padre, gracias, Señor, por la oportunidad que nos diste, Señor, de estar aquí en tu casa. Oh, mi Dios, Señor, gracias, Padre, porque nos enseñas cómo a vivir una vida en unidad, Señor, con paciencia, con mansedumbre, en el amor tuyo, Señor, que tú nos enseñas, Padre, en el amor que sobrepasa todo entendimiento, Señor, en el amor, Padre Santo, el amor tuyo, Señor, para que seamos nosotros, Señor, unidos contigo, Padre, por medio del Espíritu, Señor, y que nosotros no seamos como niños, Padre, engañados, Señor, oh Padre Santo, yendo detrás del error, Señor, y yendo detrás del engaño, Padre. Oh Señor Jesús, queremos permanecer, Señor, en tu doctrina, queremos permanecer, Señor, en tu verdad, queremos permanecer siempre, Señor, juntos, Padre. Oh Padre Santo, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, te damos gloria, te damos honra, Señor.